Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan? Ahí, ¿el protagonista buscó su suerte o la cultivó? ¿O le cayó? Sea contigo. ¿Qué tan real es lo que vemos en el Imperio de la Fortuna comparado con los jugadores, los tipos de jugadores que hemos visto? No, a final de cuentas la música es solamente un escaparate de lo que ocurre en esos momentos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en esta canción, como por ejemplo con Ramón, ¿no? Que plasma y enfoca lo que es un jugador, güey. Sí, claro. Y, Sí. y es padrísimo, ¿por qué? Porque a los que nos dedicamos a esto, pues nos identifica. ¿Qué es lo más humillante y cuál es tu límite cuando ya estás enterrado? Cuando tú como jugador y los protagonistas de las películas que hemos visto, ¿qué es lo más humillante que tiene un jugador? ¿Qué es la parte así, su punto de quiebre más fuerte? El olvido. Son apostarse a las propiedades. ¿Y qué es lo último que apuestan después de la propiedad? La mujer. La mujer. Y es la base o el inicio de muchos corridos mexicanos. Que eso es cultura mexicana. Eso es un registro que está ya marcado. Y apostar a la mujer, porque bueno, también te explico. Sí, es el punto de la romantización de la película, ¿no? Y de las historias. Claro. Porque a todos les gusta ver que el que gana, siempre gana. Y si le va mal, pues no le fue tan mal, ¿no? Y ya experimentó, ya vivió. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de las veces no termina así. Esto es Entre Fichas, Cine y Apuestas. Ahora échalas tú. Cartas nuevas. Amigos míos, bienvenidos a un nuevo episodio en esta sección Entre Fichas, Cine y Apuestas. Para los que no me conocen, he sido croupier desde el 2017 y en el transcurso de este periodo he escuchado grandes historias de mis queridos colegas. Hoy es un día muy especial porque queremos transmitir los juegos de azar que se viven en México, los juegos que no conoce todo el mundo y que nacieron aquí en México, aunado al cine mexicano, al cine de oro, con grandes artistas que muchos conocen como cantantes, grandes compositores. El día de hoy vamos a hablar sobre las películas de México y lo vamos a relacionar con los juegos de azar, las apuestas, las ferias de casino, los palenques, y también vamos a hablar de un gran tema del que nadie ha tocado en México, que viene siendo la prohibición de las apuestas en el siglo XX, cuando se reanuda evidentemente las licencias o los permisos en los casinos. Vamos a platicar quiénes fueron las primeras empresas a las que se les entregó las primeras concesiones o licencias para operar como clubs o casas de apuestas. Para hablar de estos temas, hemos logrado invitar a 3 expertos dentro de la industria de entretenimiento de casinos, juegos de azar y cine mexicano. Permítanme presentarles a mis compañeros de mesa, iniciando con un amigo que terminó siendo un experto en el tema de los juegos de azar y el cine mexicano. Con más de 16 años en la industria de casino, operando como gerente en salas de juego en vivo, él es Fernando Reyes. Un saludo a Patita. Como siguiente invitado,
tenemos a alguien que salió de la élite de los clubes privados de póker. Un hombre al que todos le tienen respeto y estima, con más de 15 años en la industria de entretenimiento en mesas de juego en vivo. Él es Omar Lira. Hola, chavos. ¿Cómo están? Es un placer volver a estar aquí con ustedes. La verdad es que, repito, disfruto cada vez que me invitan, porque, pues bueno, además de que tengo el placer de convivir con ustedes, hablamos de cosas que nos han pasado padres. Entonces, es gusto estar aquí. Te agradezco mucho por que hayas hecho el esfuerzo por venir el día de hoy. Con todo gusto. Y por último, pero no menos importante, un hombre que cayó al abismo de los vicios. Un hombre que luchó por levantarse de nuevo, un experto en la industria también de entretenimiento con más de 10 años en los casinos, en las apuestas y en los juegos de azar. Este hombre viene desde el estado de Hidalgo. Él es Abraham Uribe. Jiménez Unido, pero está bien. Abraham Jiménez. Jiménez, está bien, está bien. Todos me conocen como Unido, es más interesante ese apellido. Ahora les agradezco de nuevo la invitación. Es la tercera vez que andamos por aquí. Está bastante divertido y esperemos que se ponga entretenido para ustedes y con todas las anécdotas, historias y referencias que podamos dar. En este episodio vamos a conectar con el cine, nuestra realidad. Vamos a hablar del cine de oro mexicano, los juegos de azar y las apuestas. Quiero que tengan en mente sus escenas favoritas. Y quiero iniciar con la siguiente pregunta, Fer, hacia contigo. ¿Qué tan real es lo que vemos en el Imperio de la Fortuna comparado con los jugadores, los tipos de jugadores que hemos visto a lo largo de este oficio, al ver cómo apuestan, cómo se transforman? Bueno, me pasó como en la escuela que vas a pasar a exponer y dices que no me pasa a mí. No sé qué. Habla Fernando y yo, chinga. Dale pues. Eso lo resuelvo cuando dices, imagínatelos a todos Desnudos, ¿no? Ay, mucha Rafita. No te rasudaste. Es 14 de febrero, no te rasudaste, cabrón. Poniendo. Sí, bueno, mira. Estábamos teniendo ahí una introducción hace rato. Le comentaba al señor Kicha, a Omar, que en cuanto a esta película El Gallo de Oro, se toma como la película con la mejor adaptación, con el mejor registro que tiene referente a lo que es el juego, la suerte de las apuestas, las consecuencias del juego, pero desarrollado en un ambiente de los años 20 aproximadamente. Creo que la película la corrieron en la ciudad de Querétaro. Entonces tiene todo ese fondo de hacienda, de la vida de Provincial. Sí, Provincial. rural de ese momento. Y aquí lo interesante para comenzar, para hablar de esta película y otras que vas a hacer ahorita, vas a mencionarlas. Uh-huh. Principalmente El Gallo de Oro es una adaptación a un libro, a un escrito. Bueno, es una adaptación a un libro de Juan Rulfo que se llama El Gallo de Oro. Esto corre de una trilogía de sus libros más importantes. Está Pedro Páramo, Llano en Llamas, y El Gallo de Oro es una adaptación que hace no con un enfoque tanto como literario, sino para una adaptación de película. Entonces aquí la novela se llama El Gallo de Oro y este libro lo desarrolla, creo que más o menos como por el 50, más o menos por el 50, y la adaptación a la película ya después la toma creo que Carlos Fuentes y García Márquez. Son dos personas muy cultas que no conozco la historia de por qué se involucran con el proyecto, pero ellos son los que desarrollan el guión de la primera película del 64 con Lucha Villa y López Tarso, que es considerada cine de oro, y es de ahí donde partimos, que es la película que todos conocemos
porque en algún momento, no sé si les llegó a tocar a ustedes como por hablando de mi registro, como por el 95, 92, por ahí, que la típica que te levantabas en la mañana y cuando mi papá compraba así el jamón y hacía los tacos de mayonesa y el chile así curado, así, el desayuno así de campeones de los domingos, recuerdo mucho que la transmitían en el canal 2. Tú las veías en el canal 2, yo las veía en el canal 9. Sí, yo llegaba a ver pero es que- el 9. Es que dependía Bueno, de la del región estado, donde estoy, claro, de la cambiaba el región canal, donde estoy, pero realmente era el canal de las estrellas. Mira, sí, se le llamaba Galavisión. Ajá. Galavisión, sí. pero eso es más para acá. Tú estás hablando de una temporada como el 97 para acá. Yo te estoy hablando ya del principio de los 90, Ok, de lo que yo tengo. Nada más que también ahí el tema del 9 es que se combinaba mucho con el cine de ficheras. Y a veces, por ejemplo, ese canal no era tan abierto en los hogares, ya que el 2 era más cuidado para el tema familiar. El problema, por ejemplo, de ver esa película, no sé, yo la veía en las mañanas, nunca la vi en un turno, un horario nocturno, siempre la pasaban en las mañanas, bueno, temprana. Sí, era ver. como matiné, por así decirlo. Sí, de repente en la televisión nacional salió como un ciclo donde a partir de las 11 de la mañana empezaban películas Sí, de cine nacional sí, sí, claro. donde hacían de repente como un collage de cine cómico, cine de drama, cine de aventura, entonces, y puro cine mexicano, y empezaba la matiné desde las 11 de la mañana, entonces había varios canales que lo Yo todavía presentaban. llegué a ver algunas de estas películas, lo que viene siendo el canal 13. Ok. Sí, lo llegaron a pasar. 13, porque Sí, ahí sí. pasan muchos, bueno, en ese entonces pasaban muchos cines, ¿no? Tienen muchos años que no veo televisión Hoy en abierta. día tienen un canal dedicado a puro cine nacional. Ujú. Estaría interesante que pues vayan a conocer, a ver este tipo de películas que vamos a ir pues, de la mano también ir recomendando. No sé si tú las has visto, Abraham. Yo, para ser honesto, las vi la mayoría de niños, porque era lo que veían mis papás, precisamente en los canales, en el 9, en el 2, trilogías de Pedro Infante, de todo tipo, ¿no? Pero eran las películas que mis papás ponían y al tener una sola tele en casa, pues era lo que uno veía, ¿no? Sí pasaban escenas relacionadas al juego, los gallos, carreras de caballos, que era como lo más tradicional, o las cantinas con la baraja. No entendí en su momento, ahora pues ya con el conocimiento ya le hay un poco. Ahorita Claro, con lo que... un poco. Un poquito nada más. Con referencia a que nos checamos para este podcast, pues ya revisité una que otra escena y ya es más clara, ¿no? ¿Qué tan real, Fer, tú ves lo que sucede en la historia de esta película con México y con los tipos de jugadores? Aquí es donde te vuelvo a comentar. Lo interesante de este filme es que la línea que lleva es totalmente a lo que nosotros conocemos como el cine de oro. Es una versión romantizada, ¿no? Como tal, la novela es cruda por la temática que lleva temas de decepción, de riesgo de juego, de que estás arriba, estás abajo, o sea, no es una temática amable, pero en esta versión del Gallo de Oro la romantizan precisamente para que se pueda vender, se pueda distribuir y que lo pueda aceptar el público mexicano. Es interesante que la película ambienta el estilo de vida del mexicano en aquella época, de los años 20 para adelante, en los años 50, todavía 60, ya que el ambiente es, como comentabas, rural, realmente. Es que a final de cuentas, cabe mencionar que es meramente un reflejo de esa época, ¿no? Y es la realidad que tratan de representar, que el artista trata de plasmar en ese momento. Entonces, pues vaya, para esas épocas, para esas regiones donde se desarrolla la historia, pues bueno, son situaciones que técnicamente acontecían, ¿no? Entonces, era una realidad cruda, era una realidad difícil, ¿no? Pero a final de cuentas encontraban dentro del juego esa parte de distracción, fascinación, entretenimiento hasta cierto punto, Así es. con sus respectivas consecuencias, ¿no? Oh, y vemos que en El Gallo de Oro la película inicia con Dionisio Pinzón, la película fue del 64 Sí. y comienza
fomentando la llegada de la feria donde existían los juegos pues ya de azar, solamente en las ferias. Era el único lugar donde podías ir a jugar y apostar de manera legal. Lo que pasa es que como tal, nosotros el concepto de casino no lo ubicamos como tal. Claro. Nosotros tenemos la idea que el casino es un establecimiento donde se ve el lujo, se ve... Shows. Entonces, a final de cuentas, lo que se ve ahí, ¿no? Era lo que había en esa época, lo que realmente se manejaba, ¿no? Se abrían situaciones en las cuales era la feria del pueblo y la gente acostumbraba a poner zonas de juego, ¿no? Ujú. Donde generalmente eran las cantinas o eran los bares, los salones en ese momento, pero pues a final de cuentas, como tal, el concepto de casino no existía. Entonces eran los lugares donde la gente permitía o se les permitía jugar. No era como que hubiese casa de apuestas como tal o un establecimiento. No, y de hecho en aquella época, me parece que relacionado a la película, pues estaba más lo de los galleros. Es la pelea de gallos lo que vemos más enfocado a esa película. Cómo es que Dionisio, siendo un vocero en Palenque, en las ferias, pues observa una pelea de gallos y le dijo, no lo mate. Y digamos que por lástima, al ver a Dionisio Pinzón, pues un campesino cualquiera sin más, le ofrece el gallo para que lo cuide. Y pues al cuidarlo, al darle una segunda oportunidad de vida, empieza a... Bueno, aquí es importante lo que mencionábamos. Primero, cómo es la adaptación, cómo queda registrado el estilo de vida en ese tiempo. Y lo que comentas, todo el cine mexicano, especialmente esta película, lleva esta parte de la combinación de lo que son los palenques, los gallos, las carreras de caballos, todo referente a la apuesta, claro. Al cruce de apuestas, ¿no? Y en específico, pues los juegos de cartas. Hay una parte muy importante en la película donde todo es originado, como comentas, con el inicio de lo que lleva el que Dionisio Pinzón, que es el protagonista. se le llama como pregonero, ¿no? Creo. Pero él, todo inicia cuando tiene la fortuna o la desfortuna. La desfortuna, claro, que te encontrarse con el gallo de oro cuando participa en una pelea y queda herido y lo van a matar. Y de ahí parte todo, donde se involucra con Benavides. Con el señor Benavides y hace participación con la caponera. Que todo corre de ese triángulo de trato con estos tres protagonistas, pero lo que llama la atención, bueno, es que la película tiene un parteaguas. Yo lo que vi es que como es tanto la caponera como Benavides son defraudadores. Entonces ellos van corriendo en las ferias y se van presentando en varios lugares haciendo mancuerna, son Parte de los antagonistas. Sí, son defraudadores y están en común acuerdo, y ahí es donde se involucran con Dionisio Pinzón. Todo lleva el tema están involucrados con las apuestas en los gallos, en los caballos, pero hay un parteaguas donde dice Benavides, a ver, estar viajando, estar apostando, estar arriesgándote de esa manera es una cosa. El verdadero negocio está en las cartas. Y ahí es cuando le empieza a enseñar a Dionisio Pinzón, lo introduce al rife. Ese es como que el parteaguas de la película. Sí. No, pero depende mucho. Por ejemplo, en el gallo de oro lo introduce, pero pues ya al final cuando le dice que acepte trabajar con él para con su gallo, porque lo que quiere pues, es el gallo de Dionisio en la película de Gallo de Oro. Mira, aquí hay algo que no lo comenta como tal la película, pero sí debería de entenderse por parte de las personas que estamos involucrados en este medio. La línea, la suerte, el rife, es como en los dados quien trae el rol. O sea, siempre hay una persona que trae esa chispa en el momento. Chispa que se acaba, eso es temporal. La suerte no está arraigada de manera permanente a todos, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros 5 minutos de Una racha. de racha, nuestra temporada. Y en esta película, Lorenzo Benavides
capta que Dionisio Pinzón trae la suerte, entonces para él vale, y usa de medio a la caponera que es para como su poderlo muleta. jalar, porque es eso, o sea, no sé si tú has visto, por ejemplo, en el Baccarat, que el que trae el rifle y empiezan a seguirlo Todos todos, lo siguen. es eso, no, quien se dedica al juego realmente y detecta eso, es lo que un jugador debe de también entender, por ejemplo, en los dados, cuando alguien trae el rol y Lo que está... pasa es que a final de cuentas lo que ocurre aquí es que la película representa la psicología de Dionisio como tal y de su paso por lo que es el concepto de la suerte, ¿vale? Cuando está arriba, cuando está abajo. Entonces, esa transformación que todos los jugadores hemos vivido, todos, no hay uno que se libre, no hay un jugador ganador 100% y no hay un jugador perdedor 100%. Entonces, parte de esa psicología es lo que maneja la película, ¿no? Sus altas y sus bajas. A lo largo de la película se desarrollan muchas situaciones en las cuales, pues bueno, tiene que conflictuarse, ¿no? A sí mismo y hacia los que lo rodean, ¿no? Y parte de la película es que es buenísimo, ¿por qué? Porque te identificas como jugador en ciertos momentos y tratas de adaptarlo a lo que a ti te ocurre. Y al final de la película lo que ocurre que es lo que hablábamos en algún momento. Llega un momento donde ya empiezan a apostar tanto que empiezan a apostar hasta la hacienda, porque ya no tiene nada más que perder, más que pues, sus pertenencias, sus inmuebles, vaya, ¿no? Patrimonio. Exactamente, es donde ya apostaban el patrimonio y antes era mucho, tu palabra es la que valía. Yo te apuesto mi casa, te apuesto mi coche, te apuesto X cosa. Y en esa época, pues tu palabra era ley. Si tú la apostabas, tú tenías que cumplirlo. Y muchos lo cumplían. Bueno, también otra parte importante, que lo que comentabas, el juego era tan extremista que se habla incluso, parte de nuestra cultura en cuanto a la música, refiere mucho a las historias de juego. Existen corridos, por ejemplo, como el corrido del Taur, la baraja de oro, ¿Saben qué? Hacienda de Santa Gertrudis. Me gusta cómo opina. ándale pues. Me gusta cómo piensan. Me gusta cómo piensan. A eso íbamos. No, es que a final de cuentas las referencias musicales siempre han sido parte de la cultura, ¿no? Y cada una representa lo que en ese momento la gente vive, ¿no? A final de cuentas la música es solamente un escaparate de lo que ocurre en esos momentos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en esta canción, como por ejemplo con Ramón, ¿no? Plasma y enfoca lo que es un jugador, güey. Sí, claro. Y, Sí, sí, y sí. es padrísimo, ¿por qué? Porque a los que nos dedicamos a esto, pues nos identifica. Fíjate que es una razón en cuanto a el tema de los corridos o lo que estamos hablando, Las norteñas, el ajá. tema de las películas, es una cuestión de orgullo, es una cuestión de presumirse. Así sea la historia trágica o no lleve cosas como que enorgullezcan al protagonista, ya sea en cuanto a los corridos, las canciones o las películas, pero son motivos de orgullo y siempre todos buscan como que registrar el momento. Digo, no me voy a meter con el tema de los narcocorridos, pero llevan esa línea. O sea, el por qué es la base lo tiene esto, ¿no? Ahorita que hablas del orgullo, todo jugador lo tiene, ¿no? Siempre y parte del desafío del juego, en específico como tal de la baraja, es ese, ¿no? Derrotar a tus oponentes. El sentirte orgulloso de quedarte con el premio, con las El fichas. apostar todo Siempre o ser nada. más, ¿no? Así es. Claro. Entonces, ahorita que lo mencionas, el orgullo es fundamental, ¿no? Y cuando nos lo pisan porque perdemos, pues es cuando empiezan ciertas cuestiones que es difícil manejar. Claro. De hecho, mira, algo que manejan también, por ejemplo, el juego está ligado a, no nada más es la ruta de escape de entretenimiento de distracción de la persona de ese tiempo y en la actualidad, ¿no? Pero en ese tiempo se manejaba como un pretexto de ajuste de cuentas. Por ejemplo, si tú traías un tema cruzado con una persona, lo que se plasma en las canciones y en las películas,
es que tú lo usabas de pretexto para el acercamiento a una persona. Lo hemos visto, digo, ahorita estamos enfocados al tema del Gallo de Oro, pero en películas de Pedro Infante, de Antonio Aguilar, de los hermanos Almada. Para mí una de las frases icónicas de juego es de Pedro Infante precisamente. No sé si recuerdan una película donde sale Jorge Negrete y Pedro Infante, donde son amigos, ¿no? Ajá, sí, claro. Donde llega Pedro Infante a jugar y le apuesta por, creo por unos terrenos, una cosa así, y a final de cuentas le prestan dinero para jugar, ¿no? Y terminan en una mano, claro. terminan en una mano donde el Pedro Infante está buscando, trae tercia y le hacen full y Sí. le cae el cuarto 4. Sí, claro, esa ¿Y es qué una dice? icónica. Cayó. ¿No? Entonces ese es como Pero de cómo las- lo de las- dramatiza Sí, él. sí. Sí, ya sabe que tiene el 4, pero Cayó. Sí, no, es buenísimo. sí. Entonces, de ese cine mexicano, a mí me inculcaron mucho a verlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en casa, en efecto, la televisión nacional era lo que existía. No había cable, no había internet, no había... Claro. Entonces, veíamos todo ese tipo de películas, De películas, ¿no? sí. Y era esa parte cómica también del juego, Ah, ¿no? claro, Cuando sí, te sí. cae, ¿no? Cuando te da ese como alivio, ¿no? Bueno, eso es muy importante, que lo que comentas, tenían que hacerlo cómico para que de alguna manera Atenuar tuviera la venta, la aceptación del público, porque las historias de juego son de drama trágico, ¿no? Todo termina así, yo no, excepto lo que comentas, ¿no? Pero todas las historias de juego son de drama trágico. Todo lo que tiene que ver con el juego, así termina. En su mayoría, Y tiene un punto de esplendor, pero la caída siempre es trágica. yo ahí difiero. Y yo ahí difiero, ¿por qué? Porque en efecto es como la delincuencia, ¿no? O sea, se escucha porque es lo que más ves, ¿no? Sí hay historias de éxito, hay historias de gente que ha salido adelante. Nosotros somos claro ejemplo. A final de cuentas, nosotros nos dedicamos y como lo he dicho siempre, nosotros lucramos con una enfermedad que es la ludopatía, pero las historias de tragedia, las historias feas, son las que generalmente se escuchan y a las que volteamos a ver. Pero yo he vivido del juego muchos años y no ha sido trágico, perdón. Ha tenido sus baches, como todos en la vida, pero generalmente volteamos a ver cuando algo malo nos ocurre. Yo sí creo que el juego, en medida, buscando que sea eso, entretenimiento para los que se dedican a jugar, sea eso. Obviamente quien abusa como del alcohol, como de cualquier otra sustancia, como de cualquier otro, el deporte, pues generalmente llegan a tragedia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esa medida de tomarlo con calma, de hacerlo con su respectivo dosis. Yo ahí sí difiero que no creo que todo el juego es malo. Bueno, de ahí el tema también, por ejemplo, de jugar con la suerte, no es un tema controlable. Es el hecho de que tú no sepas qué es lo que viene a la vuelta o atrás de la puerta que abres. Eso indica que como tal, o sea, el futuro tú no lo puedes correr, no lo puedes trazar, y de eso es la temática del juego, de la suerte. Que el que tú apuestes, el que tú pongas en riesgo patrimonio o tu futuro como tal, es lo que te lleva a la decepción, ¿no? Es que si tú pones en riesgo tu patrimonio, lo estás haciendo mal. Es cuando ya Tú no tienes que poner tu patrimonio en riesgo. Tienes que dedicar ciertos recursos para esa parte de la... Entiendo, el azar es incontrolable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el factor caos existe, ¿no? Claro. Y es a lo mejor una situación matemática. Pero volvemos al mismo punto. Tampoco sabes si a la vuelta de la esquina te va a ocurrir alguna tragedia o un beneficio, ¿no? Podemos encontrarnos una bolsa de billetes o una cartera olvidada, o pueden asaltarnos, es Infinidad de suerte, cosas, sí. ¿vale? Pero sí yo creo que en específico en el juego
y en la medida creo que puede ser disfrutable. O sea, yo siempre he estado a favor del entretenimiento como tal, de esta forma de entretenimiento. Claro. Siempre con medida. Nunca, creo que lo manejan como satanizado muchas veces y no creo que vaya por ahí. Pero bueno, ya andamos un poco de lo del juego, todo eso, pero yo creo que este tipo de películas lo que hace es reflejar, como dicen, romantizar unas situaciones que se presentaban en esa época, no sé, entre los años 20, 60, que no todas las personas o el público en general podían experimentar, ¿no? Siempre el juego está relacionado con un cierto nivel de estatus, porque no cualquiera puede llegar a esos puntos, ¿no? A esos extremos de apuestas y todo eso. Debido a que, por ejemplo, en los años 20, con el porfiriato, cuando apertura las zonas de apuestas cerca a esa fronteras o ciudades principales, eso no era tan cercano al público. Entonces, ¿qué hacen? Lo representan en las ferias y en las apuestas de cantines, que era lo más cercano. Entonces, ayuda a acercar al público que va a ver esas películas, a que parezca redundante, más cercano a lo que ellos podrían experimentar, ¿no? Y transmitir lo que realmente se vivía. Mira, aquí hay dos puntos que quisiera mencionar. Es interesante lo que comentas, y retomando la parte de romantizar situaciones que nosotros estamos tomando de esa manera para aceptarlas, pero fíjate algo curioso, ¿qué tan apegado es el tomar como héroe al ganador? Y cómo el espectador o el testigo de la historia quiere ser la persona que gana, el que tiene el triunfo, ¿no? Son nuestros héroes a fin de cuentas, o sea, es nuestro patrón a seguir de yo quisiera ser así, yo quisiera ser exitoso, yo quisiera ganar. Y a fin de cuentas, o sea, el que comentamos que romantizamos este tipo de situaciones es que nosotros plasmamos como héroes Así es. a la parte, a la persona que está rifando, al ganador. Y lo que tú comentabas de lo que está mal en cuanto a no tener control del juego, o sea, nadie lo tiene. Y lo que te decía de los resultados trágicos referentes a lo que lleva el juego y el descontrol de meternos a esta situación, muchas de las películas, y principalmente esta, ¿qué es lo más humillante y cuál es tu límite cuando ya estás enterrado? Cuando tú como jugador y los protagonistas de las películas que hemos visto, ¿qué es lo más humillante que tiene un jugador? ¿Qué es la parte así, su punto de quiebre más fuerte? El olvido. Sí, Te voy a decir por qué. Porque Ok. siempre agarras y te acuerdas del ganador. Siempre agarras y quieres ser él, ¿vale? claro. Pero del perdedor nadie se acuerda. Es Con correcto. perdedor no lo volteas a Sí, ver. la fama es lo que todos buscamos en algún momento. O sea, sí buscamos ese protagonismo, y más como jugadores. Pero la parte, por ejemplo, de que en todas las películas que hemos visto, estás apostando dinero. Y cuando se te acaba el dinero, ¿qué es lo que apuestas? Propiedades. Oh, préstamos, o pides préstamos. Antes de llegar a las propiedades es como préstamos. Siempre recurres al recurso como los préstamos, ¿no? Sí, Precisamente, y en base a lo que dice Abraham, yo creo que juego ha habido en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Tenemos jornaleros jugándose la raya, tenemos caciques jugándose propiedades a la En la esposa, central de abastos. la central de abastos, o sea, que se juegan cantidades. Sí, sí. Los Las volados, jugadas o sea, fuertísimas de la central de abastos. ¿no? O sea, quien conoce cómo está el Sí, mundo sí, ahí. sí. Pero volvemos al mismo punto. Jornaleros, transportistas, caciques, todos ellos en su manera buscan ese rush, el apostar, el jugar. ¿Y por qué? Porque volvemos al mismo punto. Buscan ese protagonismo, buscan ese ganar, ese ser más que Ser en el- ese momento. El más que el otro. La competencia como tal, a lo mejor en el deporte, en el juego, siempre buscas el ser más, el ser protagonista, ¿vale? Entonces, creo que lo que refleja más que nada las historias de juego que conocemos. Bueno, a lo que iba es esa parte, para concluir con esto que te comento. Cuando el jugador termina con la parte del dinero y que ya, como dices, se embarca con los préstamos,
sigue con las propiedades. Lo vemos en El Gallo de Oro, en el Sí, Imperio, sí, también. y en El Imperio, que es la misma película. Ujú. Acá pasamos a la vacuna. Empiezan a apostarse las propiedades. ¿Y qué es lo último que apuestan después de la propiedad? La mujer. La mujer. Y es la base o el inicio de muchos corridos mexicanos. Que eso es cultura mexicana. Eso es un registro que está ya marcado. Y apostar a la mujer, porque bueno, también te explico, el Gallo de Oro como tal hace una referencia y marca totalmente el machismo de la época y cómo es el western mexicano, el charro mexicano, ¿no? Y eso es el registro que se tiene de cómo, independientemente de lo que es la película, que es referente a los gallos, a los caballos y al rife, marca cómo es nuestra cultura, de dónde viene, ¿no? Y es, o sea, la adaptación en cuanto al libro indica eso, o sea, como tal el libro corre diferente a la película, a este Brinco Boy, de que la película la filmaron en el 64. Ya te había comentado que es la adaptación la hicieron Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, por lo tal es una película más importante, podría decir, del cine mexicano. Así está considerada, es la número 1. Pero el libro como tal, te comento, la adaptación se hizo para hacer como una... Más un script de cine. Sí, ajá. Pero cuando se publica el libro en el 80, la adaptación, el libro lo toma Arturo Ripstein, es uno de los grandes directores del cine mexicano, así es. Claro. criticado, ha sido callado y no es relevante porque él maneja un cine muy crudo. De hecho, aquí hago Yo lo diría muy realista. ¿no? muy realista. Hago una comparación lo que pasó en algún momento con Luis Buñuel, cuando hizo la película de Los Olvidados. Ujú, claro. A México no le gustó. Porque es una fiel representación claro, de la una- realidad de cruda, esa época. claro. Sin atenuación, sin romanticismos, en la Claro. cual realmente se ve lo que se vive día a día. Y Claro. entonces por eso, al sentirnos expuestos, es Ujú. que decimos, oye, y nos sentimos ofendidos. Sí, de hecho, es para no exponer la situación cultural de México en el exterior. Cuando Arturo Ripstein, ya te hice mención para que quien no lo conoce, Que no lo conoce. y haga un acercamiento a este director. Lo que pasó en algún momento con Luis Buñuel, que hizo los Olvidados y prohibieron su película en México, por plasmar la parte B de la vida en México. Arturo Ripstein es conocido por eso, por la crudeza de su cine. Entonces, él hace la adaptación en el 86 con Blanca Guerra y Ernesto Gómez Cruz. Y esta Claro. Blanca Guerra. Claro, Hacen claro. la adaptación del Imperio de la Fortuna, que es la misma película del Gallo de Oro, pero en una versión ya más Modernizada. apegada, modernizada y apegada al libro, Sí, porque sí. es lo que dijo Arturo Ripstein, que el Gallo de Oro no le gustó porque la romantizaron demasiado. Entonces, en esta película lleva ya una línea diferente, tiene otro final, pero como te decía, está más apegada al libro. Entonces, este filme no tuvo tanto impacto precisamente por eso, porque la línea la lleva más de una forma más cruda, el realista, y en el final, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ya la vio. Yo, Claro. esta segunda que mencionas, que es El Imperio de la El Fortuna. Imperio de la Fortuna. no la he visto, No, ahora buenísima, la buenísima. voy a buscar, pero el Gallo de Oro sí es como- Ambos. El Gallo de Oro y el Imperio de la Fortuna, quien no la ha visto, tiene que verla, amigos. Tiene que verla. Hacer un comparativo. Sí, la Hacer verdad es un que el comparativo Gallo de de Oro lo que sí, es el sí me gusta. Creo que, repito, a lo mejor sí, como dices, menciona o tiene cierto romanticismo para muchos factores, ¿no? Pero creo que es una must-see del cine mexicano. Así es. Sí, de hecho, en algún momento mencionamos esta película. Si tú tenías antes, lo mencionaste hace rato, que no teníamos cable, no tenemos ese acercamiento a televisión de paga, esa película salía en Canal 11. Sí. Y igual sí es considerada cine culto. Porque, ajá, exacto, Ajá. a final de cuentas es cine cultural, ¿no? Ujú. No El es, Gallo no de es- Oro es un cultural, sí, sí, como Los Olvidados, por ejemplo, ¿no? Que no ves en prime time de Sí, claro, no, de, no. de alguna televisora
¿no? Porque es como más enfocada a como a arte. Sí, mientras una la pasaban en Canal Sí. 2, Canal 9, lo que mencionabas, la otra pasaban en Canal 22, la pasaban en Canal 11, que es ya de una manera más alternativa. Sí, te Y- aventabas una de Pedro Infante en el 2, ¿no? Pero en el 11 o en el 22 estaba una como este tipo de películas que mencionan más... Difícil de digerir, por así Sí, decirlo. ¿no? Yo creo que por eso. Muy difícil. De hecho, es importante lo que acabas de decir. Ves el Imperio de la Fortuna y, o sea, tú empiezas viendo el filme pensando que va a haber una situación ya de final bien, como el Gallo de Oro, porque sí. ya traes como que esa línea. Y cuando terminas de ver la película, dices, a la chingada. O sea, no sé qué hacer. O me echo una cerveza Sí. y me deprimo más. Echamos una cerveza. Salud. Salud. A la salud del gallo de Está oro. tomando orina. Sí, es el punto de la romantización de la película, ¿no? Y de las historias. Claro. Porque a todos les gusta ver que el que gana, siempre gana. Y si le va mal, pues no le fue tan mal, ¿no? Y ya experimentó, ya vivió. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de las veces no termina así. El cine muchas veces nos acostumbra a eso, ¿no? A el final feliz y fueron felices para siempre. Poca gente o pocos directores o pocos guionistas se atreven a cuando gana el malo o cuando el resultado no es el esperado y la tragedia, pues a final de cuentas, persiste sobre el final de la película. Parte de un hecho trágico. Parte de un hecho Yo tengo trágico. yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan? Ahí, ¿el protagonista buscó su suerte o la cultivó? ¿O le cayó? Yo Las tres. creo Yo creo que que las ¿Por hay. qué? Porque a final de cuentas, eso es la suerte. Sí, sí, Las claro. tres cosas. Sí. ¿Qué? Para mí esa es la No, suerte. de hecho es lo que estábamos hablando hace rato. Y bueno, algo interesante que no sé si a alguien de ustedes se les fue. El Gallo de Oro. Hace poco salió una serie con Lucero. No, ¿No supieron? no, No. cuéntamelo. No, ni idea. No es mala. No Ok, es mala, ¿cómo se llama? Se llama El Gallo de Oro. También se llama El Gallo de Oro. Sí, Ok, no la sí, he claro. visto. La protagonista, bueno, es la caponera, esta Lucero. Ah, ok. José Ron es conocido por telenovelas del Canal 2. Ha sido protagonista, es el galán, ¿no? Pero en esta parte, pues él toma el puesto de Dionisio Pinzón y Plutarco Asa, que lleva el antagónico, Ajá. de Lorenzo Benavides. No la he terminado de ver, pero fíjate que lleva la línea de serie, telenovela, Televisa, pero es buena. Sí, Ok, sí, o sea- está interesante. Y es esa trilogía, Gallo de Oro, Reyes, Imperio de la Fortuna, Reyes, ves telenovelas. hermano. Series, hoy se le llaman series, son Sí, series sí, mexicanas. Tienes que disfrazarlo para no... En mi Series época eran mexicanas. telenovelas, viejo. Bueno, o sea, no sé de cuántos años tienes, hermano, pero ahí te va. No me puedes negar que a la hora de la comida, cuando te decía, estabas en familia y te decían, órale, ya llegabas de la escuela a las 3 a comer, y dime que no te aventabas la novela de las... Mi de- hermano, de- yo soy fan de Marimar, güey. Yo soy fan de Marimar. Sacando los trapos. No, no es cierto. Claro, en efecto, digo, a final de cuentas, en su Oye, momento, ¿qué sentiste cuando se comió la gallina macha? no, lloré, güey. Sí, Lloré, estuvo muy lloré. culero. Sí, Se es comía que tu gallina, güey. la verdad sí lloré. No, la verdad tienes razón, a final de cuentas, la mamá ponía las novelias, ¿no? Las comedias. La abuelita, sí, a las 7 de la noche. Te aventabas la de la tarde, Sí, y sí, te sí, salías a sí. jugar y de Y repente regresabas a y había comer más. y te chutabas la de las Claro. 9. Bueno, Mate. Pero sí, o sea, Gobiérnate, Reyes. a lo que voy- gobiérnate. un saludo. A lo que Hablando voy de es- saludos, es- vamos a mandarle un saludo a Maribel, ¿por qué? Porque nos está viendo en el live y Ya sé. nos manda muchos saludos. Ok, Maribel. ¿Sí sigue? No sé si la conozco, pero un Claro saludo. claro que te acuerdas de eso, era una mesera en caja. Maribel. Maribel, Ah, vale, qué claro, chido. claro. Qué padre. Nos sí, anda siguiendo. órale. Te manda saludos. Eso es acoso, ¿no? Sí, nos anda. Es como acoso, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar con la parte del Gallo de Oro, es importante mencionar esa trilogía de adaptaciones que se hicieron de cine de oro con el Gallo de Oro, el Imperio de la Fortuna, una versión más cruda, y actualmente hace 2 años creo que salió la del Gallo de Oro con Lucero, y pues está interesante. Que es una serie, no una novela. Es una novela. Sí, sí, sí. Ok, amigos. Pues vamos a hacer un corte para hacer un refil. Ahorita seguimos con más. Vamos. Bien, amigos, pues fue muy interesante el tema del Gallo de Oro, pero me gustaría entrar más
a las siguientes películas de las que muy pocas personas hablan, que viene siendo El Taur con Vicente Fernández. Es una película que recomiendo que vean. El Rey de los Taures con los hermanos Almada. También una muy gran película que refleja más un poco, yo creo que a ti, Omar. Creo que todo mundo, repito, sataniza mucho, ¿no? sí. Yo llevo 15 años dedicándome a esto, fuera del casino y fuera del glamour del casino como tal. Me he dedicado a las jugadas clandestinas y no pasa. O sea, evidentemente también a dónde vas, ¿no? Pero a mí me ha tocado dilear en los pasillos de Tepito, así literal, ¿no? ¿Cuál es el barrio más bravo? El barrio de Tepito. Así déjonoslo. No, y repito, me ha tocado dilear en jugadas realmente caras y realmente exclusivas, pero no pasa. Sí, en efecto, a lo mejor la molestia, pero creo que hay un código del jugador como tal. En efecto, no dudo que haya pasado en algún momento, en algún otro estado, en alguna otra jugada, pero como tal no creo que ocurra como constante. Si hay casos de tragedia como tal, gente que ha recurrido a salidas fáciles, ¿no? Obviamente, esta película me parece que se lleva a cabo en el estado de Durango. Ok. O sea, entonces, no estamos hablando de la Ciudad de México, Querétaro. Bueno, No, a final de cuentas son ciudades un poco más rudas, de realidades crudas, de sí, en situaciones. aquellos años donde, pues, Claro. casi todo, bueno, mucho ranchero tenía pistola. Bueno, es que en las afueras, digo, refiriéndose a la parte centralizada en ese momento de la capital, Ujú. el respeto, el código de respeto es más extremista afuera Sí, que en la parte definitivo. céntrica, ¿eh? Por eso las historias son así, que tú sales y, pues, o sea, métete personalmente con alguien y te desviven. O sea, pero eso es porque, Como cultural, ¿no? o sea, me respetas, te respeto. Claro. O sea, yo creo que por ahí viene lo que... Como lo que cotidiano. comentas, ¿no? Ahora, de manera breve, también quiero mencionar las películas de Pedro Infante, como por ejemplo la escena que hizo mención Chicha, de en cómo llega Pedro Infante a la cantina pidiendo ¿Qué película es? amo. Dos tipos de cuidado. Dos tipos de cuidado. Ok. Dos tipos de cuidado, Jorge Negrete, Pedro Infante. Son dos muy amigos que un amigo está enamorado de la hermana de otro y el otro amigo está enamorado de otra chica, pero por azares del destino y situaciones, eh, Pedro Infante se casa con la que le gustaba al otro y entonces no se lo perdona. Pero Jorge Negrete es pues una persona influyente o de dinero, ¿no? Y pues Pedro Infante no, aunque son muy amigos, tienen una relación muy cercana y se dejan de ver y cuando regresan, pues Pedro Infante está casado con la novia de la otra persona. Entonces entra una situación cómica en la cual pues pasan peripecias para volver a ser amigos. Y también quiero mencionar la película con Antonio Aguilar, Juan Colorado. Juan Colorado, donde se ve una gran escena, cómo llega a la mesa de juego, queriendo obviamente incluirse para rifarse, y en el cinturón, no me acuerdo si el antagonista o otro personaje, le dice, déjame ver el color de tu dinero. Se quita el cinturón, Dentro saca del todas cinturón. las monedas de De oro. De oro en la mesa y ahí está. Es increíble cómo antes cargaban ese tipo de, pues de dinero. Digo, a la fecha lo hizo billetes. En ese momento la moneda de oro valía más. Tenía un mayor valor, en mi punto de vista. No sé qué ustedes qué opinan. Es que en esa época, como tal, la moneda, el concepto de dinero era representado con oro. Hoy en día es papel, es níquel, es cobre, pero a final de cuentas, si traías oro es porque valías. Sí, no creaban las carteras de marca que ahorita Sí. con la que cuenta Chicho, por ejemplo. No eran tan fashion. Son de Coppel, güey. Bueno. Pero se marca. Bueno, 3 años. sí, es correcto. Sí, lo importante, por ejemplo, fíjate qué interesante, seguimos opinando acerca de la época. O sea, te estás yendo a una parte de 1900 aprox. Sí, 1980, 70. ¿Cómo está arraigada esa cultura
en el mexicano, estamos hablando del western mexicano, de Sí, del rancho, autóctono. ¿no? Taúres. Pero de ahí viene el Taúres. término, ¿no? El taur. Que hoy ya no se usa. Pero sí saben creo. qué significa taur. A ver. No, Ilumínanos. pregunto, no, Yo creo pregunto. que Taur es el rifador, el vividor. El que hacía trampa, ¿no? Sí, es relacionado a la persona que... En muchas de las películas del cine mexicano, si se dan cuenta, mencionan o se muestra a jugadores acomodando baraja o manipulándola para salir beneficiados o beneficiar a alguien. Ese era el taur, el que tenía el conocimiento de poder manipular la baraja. Que de ahí viene la película que comentabas de Vicente Fernández y el corrido del Claro, taur. del taur. No, y de ahí, de hecho, si puedes ayudarme a poner la canción de Los Tigres del Norte en Taur, donde creo yo que el corrido sale de esta película, porque al final Vicente Fernández lo que quiere es que su amigo Martín, pues le regrese a su amada de Claro. Vicente Fernández. El taur No con los recuerdo- Tigres del Norte. No recuerdo el nombre, pero Que viene de una apuesta en la cual el antagonista pierde todo pierde todo y exactamente. empiezan a mover lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ajá, le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Te doy todo lo que tengo. Y Vicente Fernández, tú ya sabes lo que yo quiero. Tú tienes algo que yo quiero. Ok. A ver, díceselo a él mirándolo. Díceselo para que lo sepa. Pero convencido. Díceselo para que lo sepa. Y podríamos entrar al tema en el que hablamos de cómo inicia la prohibición de los juegos a través de juegos en cantina. Pues es que a final de cuentas el juego se empieza a prohibir o se le empieza a ver mal precisamente por esas todas historias de tragedia que ocurren. Realmente como tal la prohibición del juego o más bien de la apuesta como tal, ¿no? Es la protección que trata de tener la sociedad sobre los recursos de los necesitados o de los poco agraciados, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la situación económica nunca ha sido óptima en el país y el juego perjudicaba, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? En su momento. Y creo que por eso es parte de que en el país prohíben como tal, en mi conocimiento. Bueno, aquí lo interesante, mira, vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de todo el cine mexicano que hemos visto, en el cual, sin importar que seas fan de la película o que como tal te la sepas toda, todo el cine mexicano lleva gran parte del cine mexicano lleva una participación de juego, en la cual, por ejemplo, has visto a Pedro Infante con los naipes, a Ujú. Vicente Fernández, a los hermanos Almada, a Víctor, no, Valentín Trujillo, en las películas, por ejemplo, más para acá, bueno, incluso hasta Cantinflas, hay una película que se llama Del Padrecito, ¿no? Padrecito, sí, Que está donde manipulando las cartas. Ujú. hay escenas donde juega. Donde él es un taur, ¿no? Sí. Él es un taur. Donde él fue un taur. Y hay una donde es un bombero, ¿no? Que llega y le dice, no, Ah, sí, sí, sí. que es igual como que está incendiando el edificio, están jugando y que llega, ¿no? Y le dice, se pone a ver cómo juegan. Sí, se siente, Mientras, se siente. mientras se está Sí, incendiando. pero dice, como que hace mucho calor, ¿no? Y dice, sí, es que se está incendiando el edificio. Este cine, por ejemplo, no sé qué término se le da al cine de así como contrabando y como del corrido de contrabando y traición. Todo ese tipo de cine que tiene acercamiento con Estados Unidos, Ya. cine de frontera. Como chicano. Sí, cine de frontera. Ok. Todos, no sé si se han dado cuenta que llegan, por ejemplo, al bar y están jugando cartas, que llegan al billar y están jugando cartas, están jugando canquean, están jugando, por ejemplo, en el Gallo de Oro mencionan mucho los albures. O sea, todo es eso que está plasmado en el cine mexicano y que está documentado y nos viene siguiendo desde como parte de cultura. No sé si se han dado cuenta que la temática siempre es igual. Es en bares, en billares, en haciendas, pero nunca en lugares públicos como tal o formales. No, ¿ustedes han visto escenas de rife en casinos en México? Pero es que eso, según tengo entendido, viene del tema de la prohibición del alcohol en Estados Unidos y como todas las estados fronterizos de México
se permitía el juego, precisamente antes de la prohibición, y ellos participaban, o bueno, los gringos, que ahora le decimos, participaban y venían a México a jugar. Entonces, no ¿A había como dónde? establecimientos en casinos como tal, Ujú. lo que había eran cantinas, había salones, había lugares que se adaptaban para eso, ¿no? Recordemos que Las antes haciendas también. recordemos que las cantinas, las haciendas eran el bar, era el lugar donde jugar, era el lugar donde entretenerse de otras formas y todo estaba en el mismo lugar. Ese era el lugar de reunión. No había, o sea, como fuera un cine, no había un restaurante al cual ir. O sea, la gente en esa época se juntaba en cantinas y en salones precisamente porque era el lugar de convivencia, donde ibas después de tu jornada. Y todo tiene, claro, y todo tiene un porqué también. Por ejemplo, en todas las referencias que hacemos de las películas de las que estamos hablando, o sea, tú no estás viendo que jueguen craps, que jueguen Ujú. blackjack. Estamos hablando barajas. de situaciones antes de casinos, ¿no? Antes Claro, de que claro, exista sí. Las Ajá. Vegas, antes de que... Sí, pero, o sea, por ejemplo, en todo lo que hemos hablado de películas o todas las películas que puedan en algún momento ver, Ujú. todas las referencias que se hacen al juego son directamente a los albures, al conquian, al póker, En el cine mexicano, sí, claro. Sí, Al sí, sí. juguete, en el el padrecito. cubelete, ajá. Y lo que hablábamos también, o sea, no directamente tiene que ver con las cartas, pero las carreras de caballos, Las parejeras, ¿no? Peleas de gallos. Los toreros, toreador. bueno, También es un poco más diferente. bueno, ahí creo que va un poquito más separado, pero eh, tiene un registro histórico y es a donde yo creo que vamos a meternos